el 70% son ricos. Y justo esa misma noche habían estado bombardeando Irán y ahí pues cambió todo un poco el viaje. Salí una noche a pasear, a cenar y a ver un poco la ciudad y me dio mal rollo porque aquello era mafia. Había ahí un mundo de mafia que todo el mundo me miraba y digo, bueno, tuve la suerte de conocer a Charlie Sinewan en Grecia, me crucé con él. Y en el bar tampoco había cerveza legal y nos metió como en un cuartillo que tenía detrás escondido y allí había 6 o 7 rusos. Mi peor momento de todo el viaje fue la entrada a Uzbekistán. Y ahí me saltó, ¿dónde está la droga y el dinero? Muy buenas, bienvenidos un día más a Biz Happy Bikers. Hoy tenemos con nosotros a una persona que ha cruzado fronteras, desiertos, montaña, una persona que probablemente sea la envidia del 99% de la gente que está viendo este podcast. Y es que es una persona que le ha echado un par y se ha ido a dar la vuelta al mundo con su moto. Él es Daniel Acedo, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, Sergio. Aquí estamos. A pasar la tarde contigo. Como te estaba contando, bueno, ahora mismo tú estás en Laos, ¿verdad? Sí, sí, aquí en Vale, Sudeste Asiático. lo digo para que la gente entienda también que si hay algún cortecillo o lo que sea, o que se va un poco la voz o lo que sea, pues que entienda pues que obviamente no es la misma cobertura que podamos tener aquí en Madrid o allí. Aquí con el wifi, el internet del móvil va regular, pero el del wifi ya va fatal. Cuando ya empieza a llegar gente al hostal se empieza a cortar un poco, pero bueno, hay mucha gente, a ver si nos da un poco tregua para terminar la conversación, el rato. Bueno, cuéntanos un poquito, cuéntanos tu historia, cómo empieza todo esto. Pues empezó hace mucho, ¿no? Yo soy así un poco aventurero, me gusta lo típico de todo el mundo. Yo creo que aventurero un poco es el nombre, pero a todos nos gusta una escapada un fin de semana, a ver otros sitios que no sea tu entorno de toda la vida y del día a día. Pero realmente empezó un poco la mezcla de mi primer viaje a sudeste asiático y los vídeos de Miguel Silvestre. Empecé a ver vídeos de Miguel Silvestre los domingos por la mañana en casa y me molaba un montón ese estilo de viaje. Y ahí pensaba, hostia, qué chulo tiene que estar, ¿no? Qué guapo tiene que ser viajar así y vivir esa experiencia. Pero como en todo el mundo, el 99% pensábamos que eso es solo para ricos o es para gente que se lo puede permitir o que tiene un par y no pensaba que pudiera, jamás me imaginaba esto. Y en el viaje al sudeste asiático empecé a conocer gente que claro, yo me escapé al sudeste asiático de las 3 semanillas de vacaciones que te dan en la empresa y empecé a hablar con gente y digo, oye, ¿y cómo estás 6 meses fuera? ¿Y cómo consigues estar un año ahí, no? Pues ahorrando un poquito, un par de trabajos, gastando poco y nada, te vienes y piensas que una cerveza y una tapa allí en España es como estar un día en sudeste asiático. Y ahí empecé a pensar, digo, pues si no voy hoy si no salgo hoy fuera a cenar, es un día más en Tailandia. Si no salgo hoy y me compro esta camiseta, son 3 días en Tailandia. Y ahí empecé a recortar el consumo que tenemos, la vida de consumismo que tenemos allí mucha gente, y empecé a ahorrar y empecé a ver a que realmente es fácil ahorrar si te lo propones y tienes un propósito para ese ahorro. Y dije: "Hostia, pues lo mismo sí que me puedo permitir hacer esa escapada". Y por ahí empezó. Yo quería solo 6 meses de excedencia en el trabajo e irme, salir de casa sin tener esas 2 3 semanas de vuelta, y por ahí empezó todo. Aunque después se fue alargando todo, fui viendo un poco más fácil. Mi jefe, como que me ayudó un poco a: "Venga, vete y cumple tu sueño, ya que yo no voy a poder, quiero que tú lo cumplas también". Y bueno, pues al final, en principio me voy para 2 años y medio. Ya llevo 7 meses, y la idea es completar la vuelta en 2 años y medio, por ahí. Antes de continuar con la entrevista, quiero hacer este paroncillo para recomendaros una cosita. Y es que ha llegado al mercado una nueva marca de ropa de motos muy guapa. Se trata de CR Will Free, que es una marca española y tiene cositas muy chulas, desde monos de cuero hasta sudaderas. En los comentarios os dejo fijado la web para que podáis acceder a su catálogo y ver qué es lo que más os gusta. Luego ya volvéis por aquí y me dejéis sin comentarios vuestras impresiones, ¿vale? Venga, seguimos con la entrevista.
Desde ese momento en el que te entran ganas de decir, venga, me voy a poner a ahorrar para irme, ¿cuánto tiempo pasa hasta que realmente dices, ya he ahorrado lo suficiente como para poder empezar? Mucho tiempo y me sorprendo de cómo he sido capaz de mantenerme tanto tiempo con ese sueño y no gastarme el dinero en otras cosas, pero han pasado 7 años. 7 años, es mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo, han pasado muchas cosas en ese tiempo, pero en ese tiempo ellos no lo saben, ¿no? Pero hay mucha influencia en redes sociales que han sido las que me han mantenido firme en ese ahorro y en ese sueño, como Charlie Sinewan, como Agustín Ocho, como Nico Remifai, Vicente y Fernanda, bueno, los que ya conocéis, Gravedad 11, Sebastián Traves, Sebastián Adventure, hay un montón de youtubers así de habla hispana que yo todos los domingos, mi pareja lo sabe y ella también le encantaba, después de comer a eso de las 4 o 5 yo quería estar en la casa para verlos todos uno detrás de otro y esa era mi motivación, esa era mi motivación. Y ya en el trabajo hubo un momento en el que me desplazaba mucho en coche y iba de Málaga a Marbella, Málaga a Granada, y en esa media hora que tenía de viaje en el coche me ponía podcast de Un Gran Viaje y ahí también esos podcasts de esa gente que viajaba, que no todos eran de moto, pero ahí ellos, pues, me inspiraban mucho a hacer este viaje y a ahorrar y a mantenerme y tener esa ilusión por hacerlo. Así conseguí llegar hasta los 7 años y conseguir hasta el dinero que yo pensaba que necesitaba para hacerlo, que para unos era mucho y para otros era poco, pero bueno, aquí estamos. A ver hasta dónde nos llega. Esa gente que se pregunta o que se piensa que hay que ser rico o millonario para poder hacer estas cosas, eh, ¿qué le dirías? No, que no hay que serlo, no necesita porque, he conocido muchos viajeros y te digo, el 70% son ricos. Para a una media española son ricos, pero el 30% no lo somos y viajamos barato. Es solo que si te quieres dar el lujo, para mí es un lujo poder estar aquí, puedes hacerlo de diferentes maneras. Puedes dormir en hostal y acampar, o puedes dormir en hoteles de 5 estrellas, de 4 que te cuestan 50, 60, 80 euros. Conocí a un viajero de Holanda, él, por suerte, tiene dinero y se podía permitir, y él quería dormir en hoteles de 80 euros. Pero yo no podía, yo le dije: "Mi presupuesto diario son 20 euros. Hasta donde me llegue, gasolina, hotel y comida son 20 euros". Bueno, en Europa, venga, 20 euros para algún hotel de vez en cuando está bien. Y él: "No, no, no, venga, que yo te invito, yo quiero el de 80, vamos al de 80". Pues bueno, pues si él quería viajar así, pues íbamos al de 80 porque él quería. Pero puedes ir, por ejemplo, ahora donde estoy vale 3 euros la noche de hostal con desayuno incluido. Así que hay diferentes tipos de viajes. A lo que tú quieras viajar. Oye, si quieres viajar, tampoco tienes que ir acorde a tus posibilidades. Si tus presupuestos son de 20 euros diarios, es lo que te puedes permitir. Cumple tu sueño. Acampa y duerme en hostal. No te quedes esperando porque te creas que hay que gastarse 80 o 100 euros al día. Realmente se puede hacer con un poquito menos. Tampoco con 20, ¿vale? Porque después neumáticos, gasolina, visado, hay pasos de fronteras que son complicados, no lo puedes hacer por tierra y tienes que ir en barco o bueno, ya hablaremos más adelante de eso, pero se puede hacer barato, se puede hacer barato. O sea, entiendo que, claro, cuando tú ya llegas a la zona, pues, de Armenia, por ahí, los precios son más baratos, pero claro, para llegar hasta ahí, tú tienes que pasar, cruzar España, tienes que pasar por Francia, países en los que seguramente no puedas pasar el día, como dices, con 20 euros, que con 20 euros posiblemente no te dé ni para la gasolina. Ahora, el problema ahí, en la parte de Europa, los Balcanes, es más que nada la gasolina, porque también puedes llevar tu camping gas, como llevo yo, y te compras unos noodles, te compras unos huevos, unos filetes, y te vas haciendo ahí un poco de comida y algo vas ahorrando, siempre te vas ahorrando. También en esa parte, pues llevas algo de casa, de comida de casa, que pues tengo amigos que trabajaban en fábrica de embutidos y me surtieron de embutidos, de lomo en manteca, de jamón serrano, y ahí pues tiré mucho de cocinarme yo y ahorré bastante dinero en eso. El camping en Europa funciona muy bien, tiene mucha comodidad y tiene un buen precio, es bastante asequible.
y hay sitios impresionantes para acampar, tanto como libre, como acampada libre, aunque no esté permitido, pero te pasan la mano en algunos países y puedes hacerlo bien. Y tanto como pagando, tienes camping por 5 o 10 euros, que yo creo que es un precio asequible. El tema de acampar, ahora que lo dices, porque aquí en España, por ejemplo, es muy estricto. Eh, en Francia, por ejemplo, Italia, países así más cercanos a España, ¿te ponían igual de pegas que aquí o ahí ya empiezan a levantar un poquito la mano? Ahí es igual que en España. Si preguntas, te van a decir que no. Y si te vas a un parque, te va a venir la policía y te va a llamar la atención o te va a multar. Normalmente te llaman la atención si ves que no eres un tío que está, una persona que está tirado en la calle y que va a vivir ahí. Si es puntual, tú acampas por la noche, montas tu tienda, levantas por la mañana, lo dejas todo recogido, todo limpio, no manchas, no molestas a nadie, no te van a decir nada. Te vas un poco a las afueras, acampas detrás de un arbusto, en alguna zona donde no molestes a nadie ni llames la atención y no te van a no te va a decir nadie nada. ¿Te has preparado físicamente para, para Lo la aventura? intenté lo intenté, pero no tuve tiempo, la verdad. Lo intenté porque son muchas horas en la moto y quería fortalecer la espalda y las piernas y tal, pero entre el trabajo y el comienzo del viaje, que no fue muy bueno los primeros meses antes de empezar, pues no pude, pero la mentalidad la tenía, así que bueno, pero no me preparé. Y ahora durante el viaje, ¿estás notando físicamente cambio? ¿Estás notando, porque al final no comes igual que puedas comer en casa, Mm, no mm. estás todo el día afuera haciendo actividad, te estás quemando calorías? ¿Has perdido mucho peso o...? He perdido peso, que me hacía mucha falta perder peso, porque cuando salí a España mido 1,90, ¿vale? Para que os hagáis un poco la idea, pero pesaba 122 kilos, pesaba mucho. Para una persona tan alta, pues a lo mejor lo disimulaba muy bien, porque soy muy alto, pero mis rodillas lo notaban. A mí me dolía mucho la rodilla y las articulaciones por mi peso y porque tampoco estaba fortalecido. Y bueno, me ha venido bien perder peso. Sí que he bajado a 109. Me pesé el otro día aquí, he conseguido una báscula que no se encuentra en muchos sitios, y ahora estoy en 109. También es verdad que ahora, pues, estoy haciendo un poco de ayuno intermitente. Empecé a hacerlo, mm, en principio, la mezcla de las 2 cosas, de que quería perder peso y sentirme mejor, y aparte para ahorrar un poco en gastos. También se puede hacer así, oye, que si con una vez que comas al día te sientes bien, ahora que llevo 2 semanas parado, ahora después lo hablamos de este tema porque estoy parado, no necesito mucha energía para echar el día a día, así que hago una comida. Me levanto por la mañana y sobre las 5 o 6 de la tarde, 4, 5 o 6, cuando ya me da un poco de hambre, voy a hacer una merienda cena y con eso tiro. Por suerte, aquí el desayuno va incluido, pero el desayuno es una tortilla de un huevo y una rodaja de pan de molde y un zumito que es como un chupito así, y eso es lo que pillo. Pero bueno, cuando el hostal o el alojamiento no tiene desayuno incluido, no desayuno, porque realmente no me apetece mucho desayuno. Bueno, pues vamos a empezar al lío. Vamos a comenzar el viaje. Sales desde Málaga, ¿verdad? Sí. Y, Ayer hizo justo 7 meses, 16 de abril del año pasado. y desde ahí tiras directamente, porque tu meta en principio era llegar a... Irán. Mi meta era Irán porque era un país que a todo el mundo, a todo viajero que he escuchado hablar de Irán, su país número uno, la gente que más con la que mejor se ha conectado y en el país donde mejor se ha sentido arropado o querido por la gente ha sido Irán. Entonces yo tenía muchísimas ganas de conocer a Irán, conocer Irán y a los iraníes. Y claro, el visado de Irán te lo dan para 3 meses, pero con una estancia de 30 días. O sea, tenía 3 meses para salir de Irán. O sea, que en 2 meses, como mucho, yo tenía que llegar a la frontera de Irán. Y yo llegué al final, alargando un poco, claro, en 2 meses tenía que hacer España, Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Montenegro, Albania, Grecia, Turquía, Rumanía, Bulgaria, perdón, Turquía, y ya entrar a Irán. Y fue justo cuando llegué, que ya me había pasado del mes que yo quería, ya me quedaban solo 3 semanas y media para entrar a Irán.
Y justo cuando iba a entrar estaba en Zara, es un pueblito que no está muy lejos de la frontera con Irán. Me escribió un mensaje un chico por la mañana que me dijo, ni se te ocurre entrar a Irán. Me mandó un enlace a las noticias y justo esa misma noche habían estado bombardeando Irán y ahí pues cambió todo un poco el viaje. Nada, me dio mucha pena por esa familia que lo pasaron tan mal en aquel momento y bueno, yo también porque no pude entrar, pero sobre todo por ellas, porque nadie se merece eso. Sí. ¿Tiene, Y ahí tiene, cambió todo pensam- un poco. tiene pensamiento de intentarlo de nuevo y volver a ir a Sí, sí, Irán? sí, 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 claro, porque mi país número uno al que quería visitar era Irak, y si no he podido ahora en este gran viaje, pues cuando vuelva a España en un futuro, si puedo hacerlo en moto, iré en moto, si no, viajaré allí y compraré una moto, una vez que viajes te das cuenta que es muy fácil comprar motos locales y hacer el viaje en una moto local y después venderla. Y si no, pues en bici, si no en mochila, pero Irán sí que es un país que no lo voy a descartar nunca y que tengo muchas ganas de Irán, de visitar Irán y Pakistán. India y Nepal también, que tampoco he podido visitarlo, que era la segunda zona que quería visitar y tampoco he podido, por fronteras que están cerradas por conflicto entre Pakistán e India. Y una Y ahí pregunta, quedan para el futuro. ¿y no podrías, por ejemplo, en una embajada española sacar ese visado o tiene que ser en España? Tiene que ser en España. El Mm. visado de Irán tenía que ser en España. El de Rusia me pasó igual, ya que cambié a Irán porque no podía atravesar, no estaba cerrada la frontera y no podía entrar a Irán. La otra posibilidad para continuar a Sudeste Asiático era subir a Georgia, Rusia y entrar en Kazajistán. Pero el visado de Rusia fuera de España, si no es en tu embajada nacional, que solo se puede sacar en Barcelona y en Madrid, en la embajada que tienen en Georgia solo te da el visado de tránsito, que son para 3 días. No te dan un visado de turista que tiene 30 días para cruzar el país o visitarlo, y solo es 3 días y de una sola entrada. O sea que yo entraba desde Georgia a Rusia y tenía que llegar a Kazajistán sí o sí en 3 días. Y bueno, De pues todas es lo que maneras, había y ahí me cogí. de todas maneras, tú cogiste el mapa y dijiste, vamos a ver cuáles son los países más conflictivos para ir. Y Es ahí, que y allí me... No. es que no había otra opción. Si quieres cruzar al sudeste asiático era eso, o meterte en Emiratos Árabes y de ahí mandar la moto a Irán por barco, pero era un lío, era un lío. Pero claro, ya llega, perdón, mandar la moto a India desde, desde Emiratos Árabes, pero era muy caro y era mucho lío. Yo, pues había los stands, lo quería visitar también sí o sí, lo que es la carretera de la ruta del Pamir, la antigua ruta de la seda, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, todos esos países también los quería visitar. Y había otra zona ahí que me encantaba, que había visto muy poquito en redes sociales, que es la zona de Mangistau, en la zona oeste de Kazajistán, que lo había visto muy poquito y me ha enamorado, me encantó. Y entonces era una zona que no quería descartar tampoco y buscaba la manera de llegar hasta ahí. Se podía hacer desde Azerbaiyán hace unos años, cruzar en barco hasta Kazajistán, pero Azerbaiyán pues también tiene la frontera cerrada, no se puede entrar, y era un lío total, que todos son líos y trabas, pero al final de alguna manera consigues llegar. Esto, ahora luego entraremos un poco más en detalle, pero los prejuicios que hay sobre ciertos países, como el 80% de los que has pasado, luego, una vez que estás ahí, ¿se nota esa tensión que dices por ser más occidental, tal, que te miren raro o que sientas No, miedo de que te pueda pasar algo? no he sentido miedo en ningún sitio. El único sitio que me sentí un poco más nervioso fue en Albania, fíjate. Que salí una noche a pasear, a cenar y a ver un poco la ciudad. Y me dio mal rollo porque aquello era mafia. Había ahí un mundo de mafia que todo el mundo me miraba y digo, bueno, estaba un poco incómodo. Pero el resto de países, al contrario, la gente cuando le digo que he estado en Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, como tiene esa última coletilla de Stan, parece como que allí pues te van a atracar, te van a secuestrar o te van a meter como nada que ver, todo lo contrario. Más acogido me he sentido que en ningún otro país. No he sentido miedo,
No me ha pasado nada raro, me han tratado súper bien, me han hecho decenas de regalos, al contrario, muy, muy bien acogido en sus países. Bueno, pues retomamos el viaje, que me pierdo. Eh, Sales de Málaga y tiras, digo yo, supongo, dirección a Andorra y por ahí, ¿verdad? Subí para el norte de España, en principio quería hacer parte de la TED, ¿te suena? La Sí, sí, sí. Trans-European Trail. Entonces intenté hacer tramos, pero en esa fecha que yo salí, no sé cómo, pero hubo 3 semanas de lluvia sin parar en toda España y estaban todos los ríos rotos, todos los arroyos cortados y fue un poco complicado. Me metí por Granada, llegué a Granada, subí un poco de Granada hacia Murcia, Caravaca, buscando Albacete, Navarra. Intenté hacer ahí tramos de test. En algunos tramos lo pude conseguir, en otros lados estaba tan roto que era imposible. Pero bueno, pues de ahí ya llegué a Pirineo, de Pirineo entré en Andorra, Andorra quise subir a Pic Negre, pero estaba todo nevado y la barrera estaba cortada, tampoco pude subir a Pic Negre, ahí tuve la primera caída que me costó después bajar con tanta nieve. Y ya de ahí un poquito de Francia y hice un poco de trampa, ¿vale? Que mis amigos me regañan porque hice un poco de trampa. No hice la costa de Francia porque no, ya la había hecho un par de veces que había ido a Italia en moto y cogí el ferry de Barcelona a Civitavecchia, a Roma, porque no quería hacer la parte de Italia por arriba, en vez de hacer la parte de Italia toda por arriba y cruzar a Eslovenia, y hacer Francia, preferí perderme la costa de Francia, que para mi parecer, una vez vista, pues ya no me apetecía mucho, y me apetecía más visitar Roma, Pisa, la Toscana, Civitavecchia, Venecia, y decidí coger el ferry para ver esa parte del centro hasta el norte de Italia. ¿Qué tal por Italia? Porque por lo que tengo entendido, para conducir por Italia es un poco locura en comparación con España. Sí, en comparación con España van muy locos, van muy locos. Hay que tener 1000 ojos con ellos, van súper rápido y si no te mueves del carril te pasan rozando, pero como te muevas un poco te pueden enganchar. No te adelantan por la izquierda, por la derecha, van rápido, van pitándote a ti, a todos los que van un poco entorpeciendo o un poco más lento. Pero bueno, no es nada comparado con otros países como Georgia, que para mí es el peor de todos, ¿Verdad? o Kazajistán. Sí. Un poco locura, Pero pero bueno, muy bien atendido también en Italia. porque luego, bueno, vamos paso a paso, que es que me vengo arriba. Tengo tantas preguntas y tantas cosas que me quiero adelantar y no. Vale, de Italia, pasas a Eslovenia, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal por ahí? Un país con muchísima naturaleza, precioso, montañas, ríos azules, turquesas, espectaculares, acampada fácil, con buena comida, un entorno, ¿no? de viajeros de mochila y de camper. O sea que muy a gusto, muy a gusto. Me gustó mucho. Es un país para ir en moto, ¿eh? En moto y tienda de campaña. Se disfruta muchísimo. Buenas carreteras, buen precio. A mí me encantó. ¿Tú tiras más de off-road o tiras más por carretera o haces un 50-50? 50-50, 50-50. En principio yo quería hacer mucho off-road, pero te das cuenta que es un peligro. Yo, si es carrileo, pista y tal, sí lo hago. Si hay que hacer un poquito de off-road más duro, incluso en Málaga, pues sí que he salido de enduro con algunos amigos y me gusta complicarme la vida. Pero claro, ya cuando te vas alejando un poco de la península y entras en países más complicados, el hacer una ruta off-road donde estás solo con una moto que pesa 300 kilos y se te cae encima, te pilla una pierna, estás debajo de la moto, te rompes un tobillo, un hueso, ya te lo piensas. Primero, porque no sabes cuándo van a venir a atenderte, no sabes quién te va a atender, porque la sanidad por ahí pues no es la misma que la que tenemos en Europa, por desgracia. Y después, porque ya se te puede interrumpir el viaje. Si tienes una caída más gorda, ¿qué haces con la moto en un país de estos? Y tú en España con una pierna rota esperando a que te recuperes, entonces, pues ahí se complica un poco. Pero bueno, hay rutas como Pamir, la ruta de Pamir es toda off-road, muy roto y se disfruta mucho.
Y ahí, pues como hay mucho paso de viajeros, pues te da igual caerte porque sabes que en unas horas o en un día va a pasar alguien y te va a echar una mano. Pero la zona esta de Mangistau, del desierto de Kazajistán, no me atrevía porque sí que estaba muy mal la ruta y eran 2 o 3 días y yo pregunté y dice: "Dani, no la hagas solo". Los locales me dijeron: "No la hagas solo porque ahí hay coches que a lo mejor no pasan en 5 o 6 días, en una semana, solo van algunos viajeros de vez en cuando y está aquello muy perdido. No te tires allí porque es fácil caerte, mucha arena, una moto muy pesada". Y de hecho, coincidí con 2 chicos de, Holanda, la hicimos los 3 juntos y nos caímos varias veces. Y algunas de ellas, pues, un poquito más complicadas. Me hice daño en una de las costillas, que si vas solo, pues, para levantar la moto y en otra caída, pues, complicado, en fin. Hay que pensárselo el hacer los ROAS cuando viajas solo. Yo me gusta mucho los ROAS, me gusta mucho el campo, pero cuando veo que es seguro sí lo hago, pero cuando puedo tener un problema o no hay buena comunicación, cobertura, intento tirar por pistas y evitarla. No, después de Eslovenia pasas a Croacia. Croacia. Y en ¿Qué tal por ahí? Croacia muy bien también, había 4 sitios que quería ver, un mirador que había espacial, Celsava, que es una base militar que hay, subterránea, preciosa, con un avión fuera eh, en fin, que lo tenían ahí como monumento para recordar aquella base militar. Y cositas así son las que me llamaban a mí la atención en el viaje. Yo, cuando empecé a prepararme todo el viaje, cada vez que escuchaba algo, veía un documental o veía en un sitio que me llamaba la atención, lo iba guardando en Google Maps y con eso es con lo que voy tirando de la ruta. Cuando me voy acercando al país o a las zonas, voy viendo qué es lo que yo quería ver por aquí, qué puntos tenía yo interesantes por aquí y con eso voy haciendo la ruta, con esos puntos que había. Y Seljava, pues uno de los que tenía allí interesante. Y ahí me cambió un poco el viaje. Conocí a este hombre que te he dicho antes que tiene pasta y viaja de otra manera. Y él, pues, no sé, enganchamos un poco, hicimos buena amistad, pero él viajaba un poco más rápido porque ya había visto toda esa parte de Europa, de Croacia, Albania, Montenegro. Y y no pude ir muy despacio, porque claro, él quería avanzar, yo lo frenaba, pero él avanzaba un poco más rápido y no pude disfrutar mucho de esos países, que me vino bien para llegar a tiempo para Irán. Pero esos países siento que me los perdí un poco, avancé un poco más rápido de la cuenta. Bueno, siempre se puede volver. Sí, sí, ya, como también relativamente está cerca de España, es lo que pensé, digo, mira, mejor gastar dinero y tiempo en otros países que están más lejos y menos asequibles para nosotros con nuestra moto, y yo creo que esa parte de los Balcanes se puede volver en cualquier otro momento, hacer una escapada, ¿no? Y verlo tranquilamente. Dejamos Croacia y nos vamos a Bulgaria. ¿Qué tal, qué tal por Bulgaria? Bulgaria fue un poco también de paso, porque venía mi pareja a visitarme allí. Y fue que subí así un poco rápido desde Grecia para verlo. Ahí dejé la moto y la recorrí en coche. Así que esa parte bien, esa parte bien. Bulgaria solo vi, un monumento, Buz Buzluya, ¿puede ser? Buzluya. Allí sí que vi una cosa también, otra cosa rara, que son las que voy buscando yo. Y Y me gustó. Pasé solo un par de noches. Es verdad que es lo que tiene. Ya hasta Turquía solo fueron 2 meses. Entonces había países donde tenían que descartarlos y avanzar. Para mí eso no es una visita. Claro, yo pasé por Bulgaria para ir a Rumanía, que es donde había quedado con mi pareja, que ella que quería ver aquella parte de allí. Y allí sí que estuvimos una semanilla con coche y pudimos disfrutar también de esa parte que fue espectacular. Vale, pues dejamos Bulgaria atrás, llegamos a Rumanía. Rumanía, Y en Rumanía Trans tienes la oportunidad, Trans que, porque Rumanía es muy famosa por las rutas off-road que tiene. ¿Tuviste oportunidad de darle caña o claro, ahí estuviste mm, con la pared, no? claro, con las variantes. Y es verdad que mi moto no es para 2. Esta moto no es para 2 personas, ni menos con maleta. Así que no pude hacer mucho. Y como teníamos el coche, pues bueno, con el coche sí que hicimos rutillas de moto, la Transfagarasan,
no sé si te sonará, y estoy es famosilla, muchos castillos, en fin, ya un poco más viaje turístico, ¿no? Más turista que es lo que pega cuando vas con la parienta. Y la verdad que muy bien, preciosa, preciosa. También país para hacerlo en moto, buenas carreteras, buena comunicación, buenos hoteles, buena comida, precio medio medio, ya todavía seguimos en Europa, pero muy bien, muy bonito. De ahí ya tiras hacia Turquía. Turquía. En Turquía me llevé una sorpresa. Yo iba con mucha expectativa de Turquía. No sé por qué, pero a lo mejor Turquía para mí está sobrevalorado. Perdonadme al que le moleste o al que haya estado allí. No me sentí muy cómodo, ya es muy turístico, ya te ven llegar y eres un cajero automático, siempre intenta venderte excursiones, el turista paga más, eh, en fin, lo que tienes para ver es todo muy separado, tienes que recorrer mucho Turquía para ver los sitios. Capadocia, pues sí, tiene su encanto, pero quizás también esté sobrevalorado por lo que realmente es cuando estás allí. Es muy bonito, pero hay muchas otras partes en otros países que son igual de bonitas o más y no tienen el valor que le dan a Turquía. Entonces eso a mí me da coraje, porque este sitio en otro país que es más bonito, no, la gente no le llama tanto la atención. No sé, a lo mejor no lo han vendido tan bien como Turquía. Porque Pues, quizá Turquía, dentro de que no es tan occidental, a lo mejor es de lo más claro, occidental de la zona. claro, es un viaje fácil. Yo creo que es un viaje fácil para nosotros. Sí. De ahí tiras ya hacia Ah, Armenia. no hemos dejado atrás, Grecia, que sí, que Grecia sí fue un destino que me encantó. Me sentí muy bien. Eh, Fui a una isla, a Zakynthos, donde hay un barco que acabó encallado en una de las playas, que es una imagen preciosa, no es muy turístico, no hay mucha gente allí, me encantó, me sentí muy bien. Muy, muy, muy barato, la comida en Grecia es espectacular, la gente a mí me trató muy bien. Me encontré 2 chicos que venían de Mauritania en el puerto de Barcelona cuando cogimos el ferry y me invitaron a su casa. Total, que cuando llegué a Grecia, pues me quedé en casa de uno de ellos. No paran de escribirme todas las semanas los griegos para ver cómo estoy y si necesito ayuda. Paré en Esparta, en la ciudad de Esparta. Fue una visita ahí un poco rápida, inesperada. eh, y paré a comer, y estando allí parado a comer en un restaurante, en una terracilla, llegan unos chicos y se ponen a ver mi moto vaya, yo sentado en la terraza y ellos en mi moto en la acera de enfrente, agachados, toqueteando la moto, señalándolo todo, y yo no le quitaba ojo, digo, a ver si me van a quitar una maleta o el navegador, yo qué sé. No paraban de tocarme la moto. Digo, qué cara tiene aquí la gente, ¿no? Total, que se levantan y me miran, y le hago sí, los saludo, como diciendo, sí, que estoy aquí, que es mía, porque uno no sabe con las intenciones que van, a ver si están mirando y buscando el momento. Se acercan y directamente se sientan en la mesa conmigo. Se ponen piden comida, ¿sabes? Que es como si nos conociéramos de toda la vida. Y es de un grupillo de moteros que hay allí en Esparta, que tienen motillos así tipo trail, media cilindrada, hacen bastante test, enduro, y y nada, me preguntaron: "Oye, ¿qué haces, esta noche? ¿Te quedas por aquí?". Y le dije: "Pues mira, me quería quedar, pero me he visto un sitio para acampar y lo que hay aquí para dormir no baja de 50 euros, así que bueno, pues voy a seguir dirección, norte, y no sé qué voy a hacer. Seguramente me vaya". Y a los 2 minutos me dice: "Mira, Dani, que tengo un apartamento que he preguntado si, porque yo lo alquilaba, y a ver si estaba disponible, y que nada, que te vas a quedar aquí a dormir". Y digo: que no hace falta, ¿qué tal?". Dice: que sí, que te quedas aquí. Y al final resulta que es que habían alquilado un Airbnb entre todo el grupo de moteros para que me quedara esa noche allí. Después me llevaron a la terraza de uno de sus bares. Uno de ellos tiene un bar en una terraza arriba de una montaña, espectacular el sitio. Tomamos café y después hicieron una barbacoa en casa de uno de ellos también, que se reunieron todos los amigos y dijeron: Es como la excusa para poder
hacer la barbacoa, que tú estés aquí como motero, que hayas venido desde España, tenemos la excusa perfecta para nosotros hacer la barbacoa y estamos encantados que estés aquí. Y me atendieron súper bien, me escriben, yo te digo, esta familia también me escriben casi a diario. Y cuando empiezas a hablar de cómo vas de dinero y tal, vas a terminar el viaje, me dice, pues en cuanto tengas cualquier problema, me lo dice que entre todos hacemos una porra y te mandamos 500, 600, 1000 euros, lo que te haga falta, pero no te apures. No lo sé, tío, no sé. Te acogen en cualquier sitio de esa manera y me siento mal porque yo no quiero vivir mi viaje a costa del dinero de nadie, pero es que lo hacen con esa buena fe de disfrutar. Solo con que le mandes un mensaje y tener esa conversación, a ellos les satisface, ver a gente viajando y cumpliendo su sueño. No sé, en Grecia la gente es muy empática y me sentí muy arropado allí. Fíjate, no es un país que yo hubiera pensado nunca, ni me Sí, hubiera sí, planteado nada así. pues es precioso. Atenas sobrevalorado. Atenas me llevé un chasco enorme, pero Esparta, Zakynthos, el pueblecito, no me acuerdo cómo se llama, el pueblecito donde vivía este chico. Eh, ¿Cómo se llama? En Monsanto no. Donde hay una zona con un montón eh, de castillos, de conventos encima de unas montañas. Ahí se me ha ido el nombre. No sé, en esto no te Se me puedo ha ido. ayudar. Se me ha ido. Pues es precioso, es precioso. Ya tiene sitios muy, muy, muy chulos en Grecia y se come muy bien, la gente te atiende muy bien. Los precios son como España, más o menos, y me encantó Grecia. Ahí lo dejo. Y el tema rutas y tal por ahí por Grecia está guay también. O Muy sea, bien, son muy bien, muy bien. recomendables. Que alguien que Sí, tenga 15 días y se quiera ir 15 días con la moto para allá para viajar por Grecia, buenas recomendable. buenas carreteras, buenos hospedajes, buenos precios, buen camping, buena comida, carreteras secundarias muy buenas, muy perdidas y sin tráfico, y carreteras Orroa chulísimas también, con muy buenas vistas, montañas con curvas, y no hay nada de llanuras enormes y donde te aburres, y muchos sitios para ver. La verdad que sí. Y en esa, que se me olvida también, que bueno, porque para los moteros que tengan redes, pues seguramente lo conocerá. Tuve la suerte de conocer a Charlie Sinewan en Grecia, me crucé con él y bueno, pues me llevé una sorpresa enorme. Y a Isaac Feliu, que no sé si también lo conoce, que también es famosete en España, muy, muy buen tipo. Y los conocí en el Hellas Rally, que casualidad pasaba por allí, por una isla que es donde se corre el Hellas Rally. Me mandó mi amigo una historia y dice, oye, que es el Hellas y que está por allí lo mismo va a Sinewan. Y me pasé por allí y conocí a Isaac Feliu, estuve un rato hablando con él, me trató estupendo, un tío de 10. Y me dijo, mañana viene Sinewan, quédate por allí, que seguro que lo conoces. Y pude agradecerle que tuviera esa influencia en mí, ¿no? Y que gracias a él realmente, pues yo conseguí, ahorrar, mantenerme firme en llegar a esta meta y comenzar el viaje. Y mi sueño era haberlo conocido en el viaje, que pensaba que iba a ser imposible coincidir con él en algún país de los que él viaja, y al final, pues coincidencia que estaba haciendo la carrera y pasé con él 4 o 5 días. Muy, 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 muy Pues una buena ya, sorpresa. ya es casualidad también. O sea Sí, que. sí, sí. ¿Y te pudieron dar algún consejo así? Porque claro, ellos al fin y al cabo se dedican a esto. Sí, ¿Te pudieron dar algún consejo así que y dijeras? Liu, que primero, no me deje influenciar por nadie, que sea yo mismo, que si hay algo que yo quiero comunicar, que lo comunique, que sea yo 100%, que yo crearé comunidad con la gente con la que tenga que crear, y habrá gente a la que no le guste mi contenido, porque igual que a mí, pues no me interesa el contenido de viajar en camper, que ahora mismo no, me llama la atención, pero no me interesa. Pues habrá gente que no le interese mi contenido o mi forma de expresarme o mi forma de hablar por ser andaluz, pues seguramente hay mucha andalufobia por ahí y habrá muchos que no me sigan porque soy andaluz. Eh, pero que sea yo tal como soy y que no intente cambiar nada ni aparentar nada y que crearé comunidad más fiel siendo yo mismo que intentando ser un poco global y genérico y nada, solo eso, que sea yo y que seguro que funciona. Y Sinewan me dijo que intentara alargar un poco toda la subida de contenido, que sintiera más el viaje, que viviera el viaje, que una vez que entra en el tema de redes sociales y así,
pues es muy difícil disfrutar del viaje porque ya estás más tiempo pendiente de qué grabo, qué edito, qué subo, tienes que contestar y tienes que estar activo en redes sociales. Y bueno, ese fue su consejo, pero muy bien, muy bien, muy bien. A ver, es cierto que en el momento en el que entras en el tema contenido, ya se convierte en un trabajo. No Sí, es, no es solo disfrutar, ya es, sí, disfrutas sobre el trayecto en moto, lo disfrutas y demás, pero el rato que tienes libre luego a lo mejor por la tarde, ya no es un rato para conocer y demás, sino para editar, para responder, para preguntar, sí, y sí. se convierte más en eso al final. Entonces, Que me parece que siempre que que te se tiene que pueda, gus sí, te tiene que gustar mucho también la creación de contenido y el estar comunicado con gente por redes sociales y por el teléfono, por el portátil, que a mí me gusta, pero es verdad que te pierde la parte de, ahora por ejemplo, estoy aquí en el hostel y hay aquí un chico que viene de Alemania en bicicleta y otro chico de Corea que lleva 2 semanas aquí conmigo y por la tarde pues nos tomamos ahí un té o estamos un rato charlando y esa parte es la que tú realmente disfrutas más del viaje. El momento de que conoces personas y te cuentan su vida y tienes anécdotas por las tardes cuando estás descansando, es el momento que te lleva te recuerdo. Yo lo que más recuerdo es eso, es la gente, los momentos en los que he pasado con gente, más que a ver, paisajes, más que carretera. siempre tienes la opción de grabar y cuando se termine económicamente el viaje, empezar a editar y a publicar. Sí, sí, también, también. Complicado también porque no sabes qué va saliendo y yo que no tengo una experiencia, ningún tipo de experiencia eh, en publicar nada grabándome yo mismo, digamos, o de contar una historia así continua, es complicado porque es lo que me pasa, yo empecé a grabar desde que salí de Málaga, pero yo no tengo ni idea de lo que hay ahí. Yo hay veces que me pego todo el día hablando, cuento una historia y a lo mejor la dejo a media y dentro de 2 días me acuerdo y digo, pues no terminé esa historia. Como cuando yo empiece a editar y a subir vídeos, ¿cómo le cuento a la gente qué es lo que pasó o cómo fue el desenlace? No sé, fue un poco caos la entrada. Sí, siempre hay maneras. Al final le puedes meter una voz en off o Sí, sí, lo que al al final fue Ares, lo iré haciendo así. claro, al final siempre puedes encontrar. Bueno, seguimos con el viaje. Entonces, em, saliendo ya de Grecia, tal, y vamos por Turquía, y nos vamos para Armenia. Nos vamos para Georgia. ¿Por qué? Quería asegurarme primero de que podía conseguir la visa para Rusia, porque Ujú. si no me daban la visa para Rusia, ya mi viaje no iba para el norte, ya lo mismo me tenía que volver y dar toda la vuelta y entrar por Rusia por otro lado, coger un avión y volver a España para pedir la visa de turista para Rusia. Entonces me fui para Georgia y asegurarme de que podía conseguir la visa. Entonces me llegué a la embajada, me dijeron que sí, preparé la documentación, que fue un lío, tenía que traducir mi documento al inglés y del inglés al ruso y me costó una pasta porque necesitaba un traductor y un notario. Pero bueno, ya es lo que había y lo tuve que hacer así. Los papeles tardaban una semana o dos en dármelo y ahí aproveché para bajar a Armenia. Entonces ya sí que visité Armenia, precioso también, buena ruta, buena comida, muy, muy, muy barato todo, la gente súper amable. Mucha naturaleza, mucho campo. Claro, yo lo que me tira a mí es la naturaleza y el campo y las rutas de montaña y espectacular. Armenia también, muy bonito, muy bonita. Es que no hay nada allí que no me gustara de Armenia. Igual de Georgia. Ya volví a Georgia, cogí mi visa y en eso que subía ya para Rusia me quedé también en una guest house, que es el mejor sitio donde me he quedado en esa guest house. El anfitrión es de 10 y conocí a 2 chicos polacos en moto. Iban a una zona también un poco muy remota que hay por Georgia, que me encantó también. Está en mi top 3 de rutas de moto, es todo Roa, son unos 100 kilómetros de subida, creo que había casi 3.000 metros de desnivel y todo Roa, montaña, le llaman también la carretera de la muerte, para que hay en Sudamérica, porque no quita miedo, hay mucha cascada, muchos rotos.
Y justo pasamos nosotros y había un montón de máquinas reparando las carreteras por el deshielo. Se estaba yendo la nieve y estaban arreglando la carretera. Me encantó Georgia. Un tema montaña, senderismo y gente, comida, alojamiento, muy bien. Yo creo que sería de los primeros destinos para moto, ¿eh? ¿Sí? También. Sí. Eslovenia, Georgia, para mí, yo me quedo con ellos para ir en moto trail. Luego, la gente, tú que has estado por ahí, eh, el tema de, lo decías antes, de alquilar una moto o comprar una moto de segunda mano en esos sitios, ¿cómo funciona? En la parte de Europa es complicado porque son precios europeos y es todo caro, tanto el alquiler como comprarlo. Pero una vez que ya entras en Asia, lo que es ya de Kazajistán, vamos a quitar China, pero Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Laos, Vietnam, Camboya, Tailandia, todo eso es fácil para comprar una moto, hacer el viaje que quieras y vender la moto. En Kazajistán conocí a un chico que compró la moto en Kazajistán, hizo todo Kazajistán, Uzbekistán, todo Pamir y volvió a Kazajistán, vendió la moto y no le costó nada. No le costó nada. Es fácil, el papeleo, según me dijo, vas a la tienda, arregla toda la documentación, compras la moto que te cuesta 700 euros en Kazajistán, una moto medio que, una 2,5, y con eso puedes viajar fácilmente. Sí, que El burocráticamente no es igual que vas a Europa. No, 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 es fácil, es muy fácil. Este chico, por ejemplo, se hizo toda esa ruta de Pamir y de los estanes porque tiene una Triumph y la tuvo que dejar en Georgia. Él no tenía visado para Rusia, entonces no tenía cómo pasar en moto, no podía pasar la moto por Rusia. Voló a Kazajistán desde Georgia y ahí compró la moto y se ha pegado 3 o 4 meses haciendo toda la parte esa de los estanes. Y él me hablaba muy bien y muy fácil. Dice, cuando llega el Mati, tengo ya allí un contacto para vender la moto. Dice, por lo mismo o casi que le pierdo a lo mejor 100, 150 euros. Eso es lo que te cuesta un día de alquiler de una moto en Europa. Y otro chico que conocí aquí en Laos se compró la moto en Camboya y con eso ha hecho Camboya, Vietnam y Laos. Puedes moverte en esos países con esa moto. Le costó 260 euros y la tenía vendida en 200 euros seguro. Le perdía 60 euros en 3 meses. O sea que nada, nada. Bueno, y volvemos al viaje, que me disperso. ¿Consigues entrar en Rusia? Sí. Ahí fue fácil. La frontera de Rusia fue fácil, pero bueno, fácil. A ver, en la frontera no habla mucho inglés. Por suerte, los chicos holandeses estos que conocí para Kazajistán ya los conocí en la frontera de Georgia y entramos justito a Georgia y uno de ellos iba muy preparado porque un amigo suyo le había hecho esa frontera y hay que rellenar ahí unos papeles que en el momento que te equivoques un poquito, tienes que esperar una cola de 1 hora, 1 hora y media para que te den otro papel y volver a rellenarlo. No te ayudan y te dicen, no, no, aquí no va tu apellido, aquí va tu nombre. Como es en ruso, no tienes internet, no sabes cómo ponerlo. Por suerte este chico tenía las fotos del amigo de antes y sabíamos lo que teníamos que poner y nos fuimos por la frontera a las 5 de la mañana. Llegamos a la frontera y a las 10 de la mañana ya habíamos salido. Así que fue relativamente fácil. No Y me luego, pillaron el dron, yo llevo dron y es un problema para muchas fronteras y muchos países. claro, en esas zonas ya Mm. de que están en conflicto, entrar con un Sí, dron te puede suponer un problema sí, grave, además. claro, hay países donde es muy grave, pero Rusia, por ejemplo, dicen que estaba permitido, pero después resulta que no, porque ahora en China he conocido a una pareja de españolas que iban en coche y a ella se lo quitaron, sin más. Y ella le dijo, oye, dame el documento donde dice que me has quitado el dron. Y le dijo, no, no, total, que el tío lo quería para llevárselo. Y hay otra gente, pues que sí lo han dejado pasar con el dron. Es depende el policía que te toque. Pero sí, es delicado en esta zona porque ya te pueden acusar de terrorismo, de espía, Ah, en fin, de mil cosas. ¿y qué tal Rusia con la moto? Muy bien, pero claro, como tenía solo 2 días para cruzar hasta Kazajistán, era levantarnos temprano, cruzar, dormir, avanzar y llegar a Kazajistán, que llegamos por la tarde. La noche que hicimos en Rusia, paramos en un pueblito muy pequeño.
Y estos chicos pues tenían ganas de tomarse una cerveza, es la costumbre de muchos europeos. Yo no soy muy cervecero, la verdad que no me hacen mucho tiquín las cervezas, pero bueno, sí me gusta echar el rato, si hay que tomársela, se la toma uno cuando engancha con gente que apetece, ¿no? Y allí no había casi nada. Y llegamos a un bar preguntando a uno, a otro, a otro, a otro, y al final llegamos a un bar y en el bar tampoco había cerveza legal y nos metió como en un cuartillo que tenía detrás escondido y allí había 6 o 7 rusos, ya hasta llevarían desde las 12 de la mañana tomando cerveza y allí nos sentaron en el sofá y empezaron a como a entrevistarnos, ¿no? Allí a hacer preguntas, miles de preguntas y empezaron a sacar cerveza una y otra y pescado seco y a ofrecernos comida suya local, que es genial. Muy bien, muy bien, muy bien. Antes de entrar a Rusia me escribieron como 7 8 mensajes, no se te ocurra, la policía es corrupta, te van a robar, van a decir que te van a hacer el control de alcoholemia y aunque no hayas bebido, te van a decir que das positivos para que pagues, eh, te van a atropellar porque la gente conduce borracha y por hacer una gracia te van a dar un toque en la moto y te van a tirar. Nada, todo susto y todo mentira, todo mentira. Los policías te saludaban en el control con una sonrisa, que nos encontramos varios controles, pero todo muy bien, ni nos pararon. En el hotel muy bien, en los restaurantes muy bien, cuando parábamos a comer todo el mundo muy agradable. Rusia para mí muy bien, muy bien, muy bien. También te digo que solo fueron 2 días, ¿vale? Pero mi sensación de Rusia fue muy buena. Y, y pasas Rusia, llegas a Llegamos Kazajistán. a Llegas Kazajistán. a la zona de los países con prejuicios. Sí, 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 sí. Que Tu fue, idea pues, tu idea antes de llegar ahí, ¿cuál era de sí. estos países? ¿Era también ir con un poquito de No, precaución? Kazajistán no, Uzbekistán y Tayikistán sí que había un poco ahí de prejuicio, ¿vale? Porque eso sí ya son un poquito más delicados. Pero Kazajistán no tenía prejuicio. Yo pensaba que iba a ser un poco tipo Mongolia, porque Ujú. es verdad que sí que veía mucho documental antes, que es lo que a mí me gusta, y, y en Kazajistán pues no tenía mucho prejuicio. Pero es verdad que llegué a la frontera y fue como no lo sé, una frontera de tierra, no hay allí infraestructura ninguna, la documentación se rellena a papel y en una libreta, no tienen ordenadores, había un foso hecho de tierra, medio roto, que los coches yo no sé cómo no se caían al pozo, y los policías te atendían con una sonrisa de oreja a oreja, bienvenidos a Kazajistán, nos encanta el fútbol y estamos encantados de que esté aquí. Esa era mi sensación, nada más llegar a Kazajistán. Y en cuanto iba entrando, todos los pueblos eran todos los chiquillos, incluso adultos, sonriéndote, saludándote, dándote la bienvenida por haber llegado, como diciendo, qué guay que estés aquí, que hayas venido de tan lejos, eres turista, eres bienvenido. Esa ha sido mi sensación. Esa fue al principio de Kazajistán, mi primera hora fue esa sensación de sentirme arropado y bienvenido a un país. Y tengo que decir que todo el país, todo mi tiempo en Kazajistán ha sido esa sensación. Ayuda, bienvenido, interés por saber cómo está, porque te encuentres bien, qué sensación tenemos en Europa sobre ellos, si tenemos prejuicios hacia ellos, en fin, esa Luego, fue mi sensación. Luego me luego, fui a no, sí, sí. Me fui a la parte del sur, que en vez de coger directamente para como continuar para sudeste asiático, ahí es donde hice la pequeña escapadilla esa para ver la zona de Manguistau, del desierto, de Gosira, unas montañas de colores y unas columnas así como unas murallas medievales que hay en mitad del desierto, espectacular. Para mí, de otro planeta y me quedo con ese sitio. Me escapé a esa zona y me sentí súper, súper bien también. Casualidad, al primer hostal que llegué me encontré a unos chicos mirando mi moto y ahora uno era periodista y me preguntó si podía hacerme una entrevista, le dije que sí, le respondí en 10 preguntas y yo pensaba que iba a ser un periódico así local y en papel que nadie le iba a echar cuenta y ahí me etiquetaron en una publicación en Instagram y era todos los días como cientos de seguidores kazajos escribiéndome en ruso y alegrándose de mi comentario hacia ellos y hacia esa parte de Kazajistán que a mí me ha enamorado.
Y a día de hoy, pues sigo siguiendo seguidores y mensajes infinitos de Kazajistán, de la gente de allí. Así que me sentí Claro, arropado porque allí, esa curiosidad. tú al final, claro, yo por ejemplo, la gente que me puede seguir, sobre todo por España o Latinoamérica, pero en tu Claro. caso, claro, es gente de alrededor de todo el mundo. Claro, a mí me sigue de España y hay mucha gente de otro, claro, cuando yo paré a hacer la visita que coincide con Isaac Feliu y con Charlie Sinewa, Isaac Feliu hizo ahí un vídeo en YouTube donde me sacó, siguió a esperármelo, y este es Dani, que ha empezado la vuelta al mundo por culpa del tonto este de Sinewa, que así lo digo en el vídeo tal cual. Y dije para mí mismo, digo, venga, no quiero subir contenido a redes porque no me apetecía subir contenido a redes sociales, pero digo, venga, voy a aprovechar que me va a nombrar en su vídeo y voy a hacer un vídeo contando yo qué viaje voy a hacer. Entonces ahí hice mi primer vídeo y no sé por qué, pero tengo como 1000 comentarios y si te digo más de la mitad es de Sudamérica, invitándome a alojamientos en Sudamérica, a comer, al taller, a hacer rutas. Muchísima gente, me he sentido muy acogido también en Sudamérica. Entonces ahí he visto que sí que tengo muchos seguidores de Sudamérica. Y lo de Kazajistán fue porque me hicieron ahí yo le pasé un vídeo y me doblaron al ruso, que es el idioma que hablan oficial en Kazajistán. En vez del kazajo hay más gente que habla ruso que kazajo. Y en el doblaje ese, pues empezaron a seguirme gente de Rusia y de Kazajistán y me escribieron mucho de esa parte del mundo también. Ahí tengo unos followers en ruso, aunque no tengo ni idea, pero Que suponemos, ¿no? Pues que les gusta, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, Muy guay. de Kazajistán sales, te vas para Ah, Uzbekistán. Uzbekistán, sí, ahí pues un poquito más delicada la entrada. Yo sabía que no se podía entrar con dron, me podría arriesgar, igual que me arriesgué en Rusia, que me lo quitaran o no. Como yo sabía que podía ser problemático, pues no quise perder el dron. Y como para entrar a China tenía que entrar desde Kazajistán, lo que yo hice fue una pequeña Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, y volví a Kazajistán un poquito más al este. Entonces mandé el dron desde esa ciudad antes de entrar a Uzbekistán a, a la otra de Kazajistán, a la capital, a Almaty, a la antigua capital, perdón, que ya no es la capital, para que en la frontera no me fuera, no tuviera ningún tipo de problema. Y la entrada a Uzbekistán fue mi peor entrada. Mi peor momento de todo el viaje fue la entrada a Uzbekistán. El policía que me tocó en la frontera me sacó. Mira que yo tengo fama por ser templado y por ser calmado, por no ponerme nervioso. De hecho, mi mote del barrio es el nervio, porque soy muy tranquilo y no me altero, pero ese policía, Dios, de verdad, no sé cómo no lo tiré ahí al suelo y me lié a hostias con él, porque, no lo sé, me hizo quitar todas las maletas, en su trabajo, meterlas por rayo X. Una vez saqué las maletas, me hizo abrir todas las maletas y empezar a revisarlas, pero iba la primera maleta, como en todas las fronteras, yo la abro, le voy sacando todo lo que me dice él, pero la segunda maleta no me dejó abrirla. Empezó a abrirla él y a tirármelo todo al suelo, en mitad de una frontera por donde pasan los coches y está todo el suelo sucio y todo el mundo allí mirando, que a mí me da igual porque yo no tenía nada que esconder, pero es el trato que me dio de, te abro la maleta, iba sacando cosas y las tiraba al suelo, allí al lado de la moto. Y iba tirándolo todo uno por uno. Hasta que ya llegó a, ¿esto qué es? Llevo un neceser grande con herramientas y recambios para la moto. Entonces llevo ahí, imagínate, puntas de Thor, de estrellas, de Allen, de vasos, de todo, de todo. Y le digo, esas son las herramientas para la moto. La abrió y literal hizo así, le dio la vuelta, la abrió y me lo tiró todo encima de la ropa. Entonces yo ahí me quedé un poco, digo, ¿qué te pasa? ¿Qué problema tienes? Estás viendo que son herramientas, que ahí tampoco hay nada. Y ahí me saltó, ¿dónde está la droga y el dinero? ¿Dónde viene la droga y el dinero? Digo, pero, criatura, ¿tú crees que yo voy a llevar droga y dinero? Que vengo de España, visitando países. ¿Crees que voy a venir aquí, voy a llegar hasta aquí solo para meter droga? Total, que le di la cartera y digo, mira, creo que tengo ahí $50. Abrió la cartera, sacó el dinero, lo puso otra vez en la cartera, que yo pensaba que se lo iba a quedar, y me hizo así con la cartera. El gesto de, me lo tiró encima de todo. ¿Esto qué es? Había una carpetita que llevo, esta, y aquí Ujú. llevo toda la documentación, y empezó a sacar papel por papel,
y hacía así, lo sacaba, lo miraba y lo tiraba todo al suelo. Ese trato no entendía yo por qué, no entendí por qué. Y todo acabó, toda mi electrónica, cámaras, baterías, documentación, herramientas, carteras, ropa, todo acabó tirado en el suelo, hecho una montaña enorme, con 9 maletas que llevo, unas más pequeñitas, sí, y otras más grandes. Todo acabó tirado en el suelo, hecho una montaña, todo mezclado, y esa impotencia de por qué ese trato, por qué ese trato. Y no entendí por qué. No encontró nada, me dijo: "Vaya, hala, ya te puedes ir". Y eso fue mi peor experiencia del viaje, fue en la entrada a Uzbekistán. Nada que ver con el país, también lo digo. Recorrí 20 kilómetros hasta Samarcanda, y allí había un cartel grande que quería hacerle una foto porque tenía mucha ilusión de llegar a Samarcanda, una de las ciudades más importantes de la ruta de la seda. Y ahí, pues, haciéndome la foto, llega un chico de Samarcanda y me dice: "Venga, dame el móvil que te voy a hacer la foto". Me hizo 3 4 fotos y dice: "¿Qué haces ahora?". Digo: "Nada, voy a buscar el hostal y a descansar". Dice: "¿Tienes tiempo?". Digo: "Sí". Pues venga, que tengo un bar ahí que te invito a tomar té. Me llevó al bar, empezamos a tomar té. Al día siguiente me dijo: "¿Qué haces mañana?". Digo: "Pues no tengo plan, porque yo voy a lo que me venga el día". Dice: "Pues mañana tengo una boda, vente conmigo a la boda que te voy a enseñar cómo son las bodas de Uzbekistán". Me llevó a un par de bodas, a una que conocía y a otra que no conocía, pero quería enseñarme cómo eran las celebraciones allí. Y después me llevó a una celebración también. Aquí tenemos la típica comunión de los niños, ¿no?, en España, y allí, pues, la celebración de la circuncisión, que la celebran por todo lo alto, es un fiestón enorme. Y me llevó también a las fiestas por enseñármela, sus costumbres, me llevó a 4 o 5 sitios y nada de interés económico, nada de sacar nada a cambio, solo que me sintiera bien, mostrarme su país, sus costumbres, y si no me pidió en ningún momento nada, ni yo sentí la necesidad ni la obligación de darle nada. El hombre tenía su empresa, su restaurante, su cafetería, tenía dinero, pero lo hacía solo por atenderme y porque me sintiera bien. Así que me sentí muy, muy bien en Uzbekistán. Y me encantó el país también. 4 o 5 sitios muy, 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 muy bonitos. Y fue donde empecé a ver un poquito de turismo español. Llevaba meses sin encontrar a ningún español y ahí sí que había un poquito más de turismo. Te sientes cuando te encuentras con esa gente española, te sientes hasta raro, ¿no? Después de tanto tiempo. Sí, claro, sobre todo me siento un poco más en casa porque, claro, todo es inglés, inglés, y bueno, en algunos sitios ni inglés. En Kazajistán no hablan inglés. Apenas, en Georgia tampoco. Ya una vez que empieza a entrar en estos países, nadie habla inglés, y mucho menos español. Entonces es un esfuerzo el tener una conversación con cualquier persona. Y el poder descansar mentalmente para tener una conversación y poder expresarte. Claro, yo hablo inglés, pero imagínate que yo no aprendo inglés, no estudio inglés desde el instituto. Hace ya de eso, hará 25 años por lo menos. Entonces, al principio me costaba un poquito y había palabras que se me habían olvidado, no sabía cómo expresar algo que quería hacer, y muy complicado. Cuando encuentras el español, como que te relaja y ya puedes tener una conversación más fluida, más relajada, ya te puedes expresar mejor y disfrutar un poquito más del viaje. Entonces, muy bien cuando te encuentras en español, pues se agradece. Bueno, chicos, pues viendo que este capítulo se nos está alargando de más, lo vamos a hacer en 2 partes, ¿vale? Así que cortamos aquí, chicos, y en el siguiente episodio continuamos con Dani y toda su aventura, ¿vale? Venga, chicos, un saludo.